Hay una cuestión que numerosos varones, particularmente al superar los 60 o 65 años, se plantean en privado. Una cuestión que ocasionalmente resulta incómoda discutir hasta con el profesional sanitario habitual. Y tal cuestión es, ¿aquello que realizo en mi privacidad posee algún impacto en mi bienestar? Masturbarse o mantener encuentros íntimos con regularidad podría resultar beneficioso o perjudicial. Y más relevante todavía, ¿tendría esto alguna conexión con el carcinoma prostático? Actualmente abordaremos esto abiertamente sin prejuicios, igual que si nos halláramos en mi clínica. Dado que lo que ejecutas en la privacidad de tu dormitorio, ese aspecto tan íntimo de tu existencia, tendría la capacidad de influir directamente en cuántos años permaneces y fundamentalmente en cómo los experimentas. Soy la profesional médica Clara Navarro y actualmente revelaremos lo que los estudios verdaderamente indican respecto a la eyaculación y el bienestar de tu próstata, esa diminuta glándula del volumen de una avellana, aunque con una relevancia descomunal. Permanece junto a mí, dado que la conclusión resultará asombrosa. Para comprender adecuadamente esta temática, inicialmente necesitamos reconocer a nuestra principal actora, la próstata. Visualiza que constituye una diminuta industria ubicada exactamente bajo tu contenedor vesical. Su función primordial consiste en generar una porción fundamental del esperma, el denominado fluido prostático. Tal fluido no constituye un mero complemento, representa un preparado nutritivo que posee zinc ácido cítrico y componentes enzimáticos esenciales para resguardar y movilizar a los gametos masculinos. Aunque la próstata no opera aisladamente, el esperma representa una labor colectiva. Las estructuras seminales proporcionan la fracción predominante del contenido, un fluido abundante en carbohidratos para suministrar vitalidad, y las gónadas masculinas, en cambio, contribuyen escasamente el 1% del contenido, pero constituye lo más relevante, los gametos masculinos. La totalidad de esto se combina para constituir el esperma. Entonces, ¿cómo se expulsa toda esta composición? La eyaculación constituye un mecanismo cautivador en dos fases. Inicialmente, la etapa de emisión, donde la totalidad de estos fluidos se congregan en el conducto uretral, preparados para emerger como intérpretes, aguardando detrás del escenario. Posteriormente, con el estímulo apropiado, acontece la segunda etapa, la expulsión. Entonces los tejidos musculares del piso pélvico se comprimen vigorosamente y proyectan el esperma hacia afuera. Esta coreografía perfecta requiere una coordinación impecable entre las estructuras nerviosas y los tejidos musculares. Consecuentemente, patologías como la diabetes o, según observaremos posteriormente, determinadas intervenciones en la próstata tienen la capacidad de modificar tal mecanismo. Una interrogante frecuente en mi clínica es, profesional, ¿resulta dañino contenerse? ¿Acumular esperma tendría efectos negativos? La contestación directa indica que no existe comprobación de que no eyacular provoque una patología severa por sí solo. No obstante, no constituye un acto carente de repercusiones. Visualiza un cauce que no circula, el líquido se estanca. Algo equivalente acontece en la próstata. En varones que experimentan prostatitis prolongada, una inflamación constante y ocasionalmente molesta de la glándula, una escasa periodicidad de eyaculación, tiene la capacidad de agravar las manifestaciones de congestión pélvica. Efectivamente, una investigación ya en 1999 detectó que incrementar la periodicidad eyaculatoria, bien mediante encuentros o masturbación, colaboraba con numerosos varones para mitigar las manifestaciones de tal padecimiento. Resulta como si al eyacular se purificaran los canales disminuyendo la tensión y la inflamación. Y existe un beneficio complementario que numerosos no contemplan: la excelencia del descanso nocturno. Eyacular libera un preparado de sustancias hormonales como la prolactina y la oxitocina que provocan la relajación y el adormecimiento. Una exploración reciente difundida en 2023 en la publicación Sleep Disorders descubrió que la actividad íntima, particularmente cuando concluía en clímax, optimizaba notablemente tanto el comienzo como la excelencia del descanso nocturno. Entonces, más allá del goce, una existencia íntima dinámica tiene la capacidad de constituir tu óptimo inductor natural del sueño.
aunque actualmente avanzamos al aspecto que conozco que numerosos aguardan, el que origina más interrogantes y temores. Eyacular escasamente incrementa la probabilidad de carcinoma prostático, o expresado de manera distinta, eyacular más te resguarda. Los estudios se han planteado tal interrogante durante décadas y los descubrimientos resultan como mínimo sumamente notables. Consciente que ingiera un sorbo de líquido y simultáneamente te solicito un diminuto gesto que a mí me colabora enormemente. Si tal información te resulta valiosa, adscríbete al espacio y acciona el botón de apreciación. Resulta gratuito para ti y para mí, constituye un respaldo inmenso para continuar produciendo material de bienestar. Te lo reconozco profundamente. Apropiadamente, prosigamos. La exploración más amplia e importante respecto a esta temática fue ejecutada por la Universidad de Harvard. Monitorearon a aproximadamente 32.000 varones durante 18 años. ¿Y qué descubrieron? Algo sorprendente. Aquellos varones que comunicaron eyacular 21 ocasiones o más mensualmente tuvieron una probabilidad hasta un 33% inferior de desarrollar carcinoma prostático, en contraste con aquellos que eyaculaban de 4 a 7 ocasiones mensualmente. Y un elemento fundamental, la exploración determinó que no importaba de qué manera se conseguía la eyaculación, resultaba equivalente si acontecía con una compañera o mediante la masturbación. El impacto protector aparentaba estar vinculado al acto corporal de la eyaculación en sí, no a la actividad íntima. Otras exploraciones han replicado tales descubrimientos. Un trabajo en 2017 y un extenso metaanálisis en 2018 ratificaron tal asociación inversa, o sea, a mayor periodicidad, inferior probabilidad. Actualmente, como estudiosa, debo resultar honesta. Tales exploraciones son observacionales y se fundamentan en lo que los varones recuerdan y comunican, lo cual tiene la capacidad de poseer errores. Aunque la consistencia de los resultados resulta tan potente que nos obliga a cuestionarnos por qué acontece esto. Entonces, ¿cuál constituye el mecanismo secreto detrás de tal posible resguardo? No existe una única contestación, aunque la comunidad estudiosa baraja diversas hipótesis cautivadoras. La inicial y la más instintiva constituye la hipótesis del lavado. Reflexiona en la próstata como una estructura esponjosa con diminutos canales. Con la temporalidad, sustancias potencialmente dañinas, cancerígenos del entorno o del tabaco, tienen la capacidad de acumularse en el fluido prostático. Cada eyaculación opera como una limpieza, un aclarado, que expulsa tales sustancias previamente a que posean tiempo de lesionar las estructuras celulares. Si no se eyacula con periodicidad tales toxinas, permanecen más temporalidad en contacto con la estructura prostática, incrementando la posibilidad de que generen mutaciones que conduzcan a un tumor. La segunda teoría posee conexión con las sustancias hormonales. Una eyaculación periódica tendría la capacidad de colaborar para sostener un equilibrio hormonal más beneficioso dentro de la próstata, controlando los contenidos de testosterona y otros andrógenos, lo que simultáneamente controlaría el desarrollo celular desproporcionado. Una tercera concepción que a mí me resulta sumamente interesante indica que la actividad íntima actúa de manera equivalente al ejercicio corporal. Estimula el sistema defensivo que constituye nuestro ejército protector, no exclusivamente contra patógenos, sino igualmente contra estructuras celulares cancerosas. Un sistema defensivo dinámico resulta más efectivo para identificar y eliminar estructuras celulares anómalas previamente a que se transformen en un inconveniente. Finalmente, se considera que las contracciones musculares durante el clímax optimizan la circulación sanguínea, disminuyen la inflamación localizada y reducen la tensión oxidativa, un componente fundamental en el envejecimiento y el desarrollo de carcinoma. Posteriormente de escuchar la totalidad de esto, la interrogante del millón es, profesional entonces, ¿cuántas ocasiones necesito eyacular mensualmente? Y deseo resultar sumamente clara en tal aspecto. Aunque la exploración mencione 21 ocasiones tal número, no constituye una prescripción médica, no constituye una meta que necesites forzarte a cumplir. El bienestar íntimo no constituye una competencia. La periodicidad ideal para cada varón resulta completamente personal y requiere de muchísimos componentes: tu edad, tu condición de bienestar general,
si posees compañera o no, tu grado de tensión, tu condición de temperamento. La lista resulta interminable. Forzarte a conseguir un número tiene la capacidad de originar ansiedad y tensión, lo cual resulta contraproducente para el bienestar. Lo que tales exploraciones proponen no constituye una obligación, sino un concepto, una existencia íntimamente dinámica y una periodicidad de eyaculación constante aparentan constituir componentes de un estilo de existencia beneficioso que resguarda la próstata. Lo fundamental consiste en escuchar a tu organismo y descubrir tu propio ritmo, carente de presiones ni culpabilidades. Y actualmente me gustaría escucharte a ti. ¿Qué consideras respecto a esto? ¿Consideras que existe un número normal o constituye algo totalmente personal? Comunícame tu consideración en los comentarios. Me interesa mucho leer distintas perspectivas y simultáneamente lo ejecutas. No olvides ingerir un recipiente de líquido, que igualmente resulta sumamente importante para el bienestar. Apropiadamente, actualmente toquemos un tema crucial que preocupa a muchísimos varones. ¿Qué acontece con mi eyaculación si me intervienen de la próstata? Entonces, resulta fundamental diferenciar entre los dos tipos primordiales de intervención, dado que sus repercusiones resultan radicalmente distintas. Inicialmente hablemos de la intervención por agrandamiento benigno o hiperplasia prostática benigna. Esta constituye la operación más habitual. Con la temporalidad, la próstata crece y tiene la capacidad de comprimir la uretra, dificultando la función de orinar. La intervención busca desbloquear la conducción, eliminando la estructura interna que origina la obstrucción, aunque conservando la envoltura externa de la próstata. La repercusión más periódica de tal intervención constituye la eyaculación retrógrada. ¿Qué representa esto? Representa que durante el clímax, el esperma, en lugar de ser expulsado hacia afuera, se dirige hacia atrás, hacia la vejiga. Esto acontece, dado que en la intervención se modifica la diminuta compuerta, el esfínter interno, que normalmente se cierra para impedir que esto acontezca. Resulta sumamente importante que reconozcas esto, continuarás experimentando clímax. La percepción de goce será la equivalente y la turgencia no necesita verse comprometida. Simplemente no observarás emerger el esperma. Tal esperma posteriormente se elimina de manera inofensiva con la orina. Constituye mi responsabilidad como profesional médica explicar esto siempre previamente a la intervención para que el paciente no se alarme o frustre posteriormente. El segundo caso resulta sumamente distinto, la intervención por carcinoma de próstata denominada prostatectomía radical. Entonces el objetivo consiste en curar el carcinoma y para ello se extirpa la próstata por completo junto con las estructuras seminales. Al eliminar tales órganos, la generación de esperma desaparece. Consecuentemente, posteriormente a tal intervención no existe eyaculación. El clímax se tiene la capacidad de continuar sintiendo lo que se reconoce como clímax seco, aunque no existirá expulsión de líquido. Complementariamente, tal intervención resulta más compleja y posee dos probabilidades importantes: la incontinencia urinaria y la disfunción eréctil, dado que las estructuras nerviosas responsables de la turgencia transcurren adheridas a la próstata y tienen la capacidad de lesionarse. Afortunadamente, con técnicas modernas como la intervención robótica, ocasionalmente tenemos la capacidad de conservar tales estructuras nerviosas y optimizar mucho los resultados. Posteriormente a la totalidad de lo que hemos conversado, deseo que te quedes con una concepción clara y poderosa. No existe una fórmula mágica para prevenir el carcinoma prostático, ni una alimentación milagrosa, ni un suplemento secreto, ni un número mágico de eyaculaciones. La herramienta más importante que posees constituye la prevención mediante el control sanitario. Ejecutar tus chequeos anuales con el especialista urológico, cuantificar tu antígeno prostático PSA y ejecutar el tacto rectal cuando tu profesional médico lo indique, constituye lo que verdaderamente tiene la capacidad de salvarte la existencia, dado que consiente identificar cualquier inconveniente a temporalidad. Expresado esto, sostener una periodicidad de eyaculación constante aparenta resultar beneficioso, aunque tómalo como una porción más dentro de un extenso rompecabezas. ¿Cuáles constituyen las otras porciones? Las que sí han comprobado científicamente resultar cruciales.
No fumes, sostén un peso beneficioso, aliméntate de manera equilibrada con más vegetales y menos productos procesados y fundamentalmente, muévete. El sedentarismo constituye uno de los mayores adversarios de tu bienestar prostático y general. Posee mucho cuidado con los charlatanes de Internet que garantizan curaciones milagrosas. El bienestar constituye algo serio. Si deseas reconocer más respecto a cómo iniciar tus controles o qué representan verdaderamente los resultados del PSA, te sugiero que observes este otro video que preparé en mi espacio, donde explico la totalidad de lo que necesitas reconocer respecto al carcinoma de próstata. Te reconozco inmensamente por haberme acompañado hasta entonces, por tu temporalidad y tu confianza. Si tal video te ha resultado útil, si te ha aclarado interrogantes, la óptima manera de apoyarme constituye dejando una apreciación, compartiéndolo con un conocido o familiar y adscribiéndote al espacio. Tu respaldo me consiente continuar produciendo material de bienestar honesto y fundamentado en los estudios para más personas. Tomen el control de su bienestar. Hasta la próxima.